los dos libros. Yo he tomado como base los dos libros, el Carson y el Goldman, pero ninguno de ellos, leyéndolos, me satisface como para que ustedes puedan entender por grupos ya, las diferentes fármacos. Así que tengo aquí una revista, que ahorita la voy a presentar, donde los agrupa en 4 grandes grupos. Me he tomado la molestia para ustedes de también resumirlos en chocolatitos. ¿Ya? Y dentro de esos chocolatitos les estoy dando sus perlitas. Para el que no se acuerda, hay unos cuadraditos ahí, en blanco, que hablan de la fisiología normal. ¿Ya? Entonces, ustedes los escriben, el licuado grande, que no leen. Todo yo no leo libros, para que sean dispositivos. Que no debería ser así, ustedes deberían ser de libros. Este cuadrito lo vimos en la clase anterior. El antibiótico va a actuar sobre la bacteria, no se olviden, sobre la bacteria. Pocos de los antibióticos actúan sobre las células eucariotas, o sea, nuestras células. ¿Ya? ¿Qué tiene que ser el antibiótico? ¿No? Entrar rápidamente, encontrar su punto de acción, su diana de acción, para poder neutralizar a la bacteria, o matarla, si es bactericida, o detener su crecimiento, si es bacteriostático. Todos los antibióticos, depende de la dosis, pueden ser bacteriostáticos o bactericidas, o depende del coeficiente inhibitorio mínimo de la bacteria. Depende de la colonia. No es lo mismo tratar 10 a la 5 UFC, o sea, unidades de colonia, formadora de colonia, que 10 a la 100 o 10 a la 1000. Entonces, la bacteria, cuando entra, el antibiótico va a tratar de hidrolizar el antibiótico y transformarlo en un producto inactivo. Por lo tanto, el antibiótico tiene que reconocer de forma efectiva una diana antes que sea expulsado fuera de la bacteria. Los antibióticos, ¿cómo van a actuar? Ustedes lo van a encontrar en sus libros por capítulos, ¿no? Inhibidores de la pared, ¿no? Hay otros que los nombran como macrólidos, aminoglucósidos, son grupos. Nosotros los vamos a estudiar así. 4 grandes grupos. Aquellos antibióticos que van a inhibir la síntesis de la pared celular. ¿Se acuerdan de la pared celular? De la bacteria. Ya. Se diferenciaba en gram positivos y gram negativos. ¿Quiénes eran las debutantes o las vedettes de la pared celular? Peptidoglicano. ¿No? ¿Y qué más? Y los ácidos féricos. Peptidoglicano tenía gram positivo y gram negativo. Gram positivo, una gruesa capa de peptidoglicano. Gram negativo, una delgada capa de peptidoglicano. Y no tenía ácidos féricos. Pero sí tenía, ¿qué cosa? Una envoltura de lipoisomerasa. Esa es la diferencia. ¿Cuál era lo que era más fácil penetrar? Los gram positivos. Les dije, no se dejen llevar por el peptidoglicano, sino por la envoltura. Estamos, entonces. Aquellos que tienen la síntesis de la pared bacteriana, aquellos que alteran la integridad de la membrana citoplasmática. Es diferente la pared que la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática envuelve el citoplasma de la bacteria. Luego de la membrana citoplasmática viene la pared celular. Entonces hay antibióticos que van a inhibir la membrana citoplasmática. ¿Y cuáles eran las ventajas? ¿Se acuerdan? La diferencia con nosotros, que no tenían esteroides, es muy grande. No hay esteroides. Y por lo tanto se cargan de qué? De darle energía a la célula y de transportar electronitos. Se los puse en la diapositiva de la clase anterior. Otros antibióticos van a bloquear la síntesis o la función de los ácidos nucleicos, el ADN. Se van a ir de frente al ADN, al enrollamiento, al ADN tirasa, que va a producir que la bacteria se replique. Y los otros van a impedir la síntesis proteica. ¿Sobre qué ribosomas? 30S y 50S. Por lo tanto, habrá antibióticos que vayan a 30S y antibióticos que vayan a 50S. Así de simple. Hay otro grueso. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la resistencia de los antibióticos?
resistencia natural y adquirida, ¿cierto? La adquirida es la que vamos a tratar con algunos antibióticos, porque los bacterias producen beta-lactamasas. Pero yo lo voy a unir en el grupo de pared bacteriana. ¿Por qué? Porque esa resistencia no es natural. Entonces, generalmente esas beta-lactamasas van con los antibióticos de la pared celular. Hay otros libros que los incluyen como otro grupo. Y hay otros antibióticos que van contra el metabolismo de alimentación de la bacteria. ¿De qué se alimenta la bacteria? Hierro, oxígeno y ácido fólico. Hay antibióticos que van ahí contra el metabolismo, sobre todo los que van contra el metabolismo del ácido fólico. ¿Ya? Entonces, cuatro grandes grupos: los que van a pared celular, los que van a la membrana citoplasmática, los que van al ADN, los que van al ribosoma o síntesis proteica, y dos grandes grupos que van contra la resistencia y contra el metabolismo. ¿Ya? Inhibidores de la síntesis de la pared celular. ¿Se acuerdan de esta imagen que les puse anteriormente? Y bueno, acá está señalada. Generalmente, acá debería terminar un curso de propedéutica. ¿Ya? O sea, aquellos que se están preparando para dar un examen. Porque les preguntan grupos nada más. Nombres. ¿Quién va contra la síntesis de la pared? ¿Quién va contra el ADN? Pero ustedes están en curso de farmacología. Por lo tanto, vamos a recordar esto. ¿Qué es esto, doctores? De la clase anterior, pared celular, peptidoglucano. Miren ustedes acá, peptidoglucano, una malla, aparentemente es una gran negativa porque acá está la molécula, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que recordar del peptidoglucano? Se lo dije ayer, tiene tres fases de síntesis: una dentro de la célula, dos en la membrana y tres afuera de ella, ¿cierto? Fase citoplasmática, ahora le vamos a ver fase citoplasmática, fase transportadora y fase de elongación. O sea, se tiene que enmarañar. Vamos acá. ¿Cómo se forma el peptidoglucano? A través de que dijimos N-acetilglucosamina para dar N-acetil o ácido N-acetilmurático. Estos son los precursores del peptidoglucano. ¿Dónde se da esto? En la fase citoplasmática, dentro del citoplasma de la bacteria. Una vez que se han formado los precursores, ¿ok? Esos precursores tienen que salir a través de un transportador de membrana. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese transportador de membrana? Es un lípido. ¿Ya? Una vez que coge los precursores, los transporta y luego los bota hacia el exterior para que siga con la elongación. ¿Qué va a causar la elongación o el enmarañado? Ustedes ven un enmarañado, que se peguen esas moléculas. Les dije ayer, la fusión de D-alanina más glicina. ¿Estamos? Acá está bien ustedes. Glucosamina, uránico, ven el enlace acá, estos enlaces de D-alanina, glicina para el enmarañado. ¿A través de qué? Para las peptidasas. Acá para actuar algunos antibióticos, ya vamos a ver cuál. Estos cuadraditos son la explicación de cada uno. ¿Ok? Se los he puesto. Inhibidores de la pared celular, aquellos que inhiben la fase citoplasmática, los que van contra los precursores. Aquellos que van a inhibir el transportador y aquellos que van a inhibir la elongación del peptidoglucano. ¿Quiénes van a inhibir la fase citoplasmática? Fosfomicina. ¿Cómo actúa? Inhibiendo la piruvato transferasa, enzima causante de la adición del fosfo endopiruvato a la molécula UDP-NAC, o sea, glucosamina. Y no le va a permitir formar el precursor de ácido acetilmurático.
¿Cuáles son? La cicloserina. Igual, actúa como un análogo de la D-alanina, por lo tanto se va a unir a la lisina, pero no de forma correcta. Inhibidores de la fase de transporte de precursores. ¿Ya? Igual acá. Un decafosfato. Este es el lípido de 50 ácidos grasos que va a producir el transporte. ¿A quiénes tenemos acá? Vacitracina y mureidomicinas. Hay una pregunta ahí, ¿no? En el examen. De todos ellos, ¿cuál es el que actúa sobre ese transportador lipídico, ¿no? ¿Cuál era? Mureidomicinas. Porque yo, todos los ácidos que les puse son de la pared. Pero estamos en curso de farmacología. Un poquito más adentro aquí. Aquellos que inhiben la organización estructural del pectodiglicano es el que va a producir elongación. ¿Quiénes están? Glucopéptidos. Los más conocidos y los únicos comerciales, vancomicina y tenicoplano. Pregunta del examen. Los betalactámicos, ¿ya? De todos estos grupos, los más conocidos y los más usados son estos de acá. Beta-lactámicos, ¿ya? Son compuestos bactericidas y inhiben las fases finales de la síntesis del peptidoglicano, en la que intervienen efectivamente las ya citadas enzimas, ¿no? Fijadoras de penicilina. Una vez que sale el precursor de la membrana, se forma el citoplasma, sale por el transportador, se fija la membrana citoplasmática a través de proteínas fijadoras de penicilinas. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 proteínas fijadoras de penicilina, cada una con su función. Los betalactámicos van a actuar sobre esto. ¿Quiénes están en el grupo de betalactámicos? Penicilinas, cefalopodinas, monobactames y carbapenems. Igual, penicilinas. Esta es una revista de pediatría que está resumido para que ustedes puedan tener a la mano. Modo de acción de las penicilinas, beta-lactámico, ¿cierto? Estructura química, tiene un anillo beta-lactámico asociado a un anillo diazolídico. ¿Ok? Toxicidad, produce reacciones alérgicas estos antibióticos. Farmacocinética, depende de la cadena lateral. ¿Ok? Espectro antibacteriano, esto sí es importante. Son efectivas frente a gérmenes gram positivos en general y las penicilinas de amplio espectro también lo son frente a gérmenes, sobre todo gram positivos. Resistencias, la base principal de la producción de penicilinasa es una beta-lactamasa, por lo tanto les dije, aquellos de pared celular los vamos a unir con beta-lactamasas para que puedan producir su efecto. ¿Ok? Estos son los grupos de penicilinas. Su vía de administración, vía oral, intravenosa, intervalo de dosis, eso se lo lleva a la. Y el espectro. Penicilina de amplio espectro, gram positivos y negativos. Todo lo que es amplio espectro abarca gram positivos y gram negativos. Interacciones con otros medicamentos. Alopurinol, aminoglucosa, los anticoagulantes orales, anticonceptivos orales, beta-bloqueantes adrenérgicos, ciclosporina A, litio, metrotexato, benfurano. Miren, los relajantes musculares que nosotros, los anestesiólogos, colocamos, aumentan el efecto. Yo tengo que saber como anestesiólogo si está recibiendo un antibiótico, porque aumenta el efecto de relajación. Otro beta-lactámico, cefalopodinas. Estructura química. Acá había también otra pregunta. ¿Cuál es la actividad de reacción a las cefalopodinas? El ácido 7-aminocefalofónico. Esa es la actividad de reacción. Pero son derivados de la cefalopodina tipo C. ¿No? Toxicidad. Margen terapéutico amplio y las reacciones adversas son similares a las clínicas. ¿Cuáles son? Reacciones cutáneas.
Cefaloporinas tenemos de primera generación, de segunda generación, de tercera y de cuarta generación. Primera generación, las más activas frente a grupos gram positivos. Obviamente, los gram positivos son fáciles, ¿no? Necesitan una cefalosporina de primera generación. ¿Cuáles son? Orales, cefaloxilo, cefalexina, cefadrina. Parenterales, cefaloquina, cefazolina. Segunda generación, ¿cuál es la diferencia con ellos? Que también son más activas frente a enterobacilos gram negativos. Enterobacilos gram negativos. ¿Cuáles son? Cefador, cefuroxima, cetilo, ceproxilo, cefuroxima, cefuroxida, cefuroxinas, cefininos. Tercera generación. Ahí comienza la menor actividad con los gram positivos y se va más a gram negativos, sobre todo enterobacilos. Cefixima, cefodoxima, cefuteno, cetitoreno, estos son comerciales, ¿no? Cefotaxima, ceftazidima y ceftriaxona. Estos son los más conocidos por vía parenteral. Y los de cuarta generación, esos ya son de amplio espectro, ¿no? Cefepima y cefepima. También hay una pregunta sobre eso. ¿Cuál de ellos es de cuarta, tercera, primera, segunda? ¿Aprendas esto tú? Igual, primera, segunda y tercera sobre qué microorganismos atacan. Gram positivo, gram negativo. Dijimos que los de primera y segunda eran positivos. Tercera y cuarta eran negativos. Interacciones también tienen los antibióticos. Esto sí tiene que aprenderse. Aminoglucósidos, riesgo de nefrotoxicidad. Antiácidos orales, reducción de absorción de cefodoxima. Anticoagulantes orales, aumento de efecto anticoagulante. Antihistamínicos, disminuir la absorción de cefodoxima con famotidina. Barbitúricos, erupciones con cefotaxima. La mayoría de interacciones y reacciones van referidos a problemas cutáneos de la piel. ¿Ya? Las moléculas, solo para referirles que parten de una misma estructura, de un mismo anillo. Y acá. ¿Cuál es el anillo? Ácido 7. O cefalosporina 0. Cefaloporínico, ¿no? 7 cefaloporínico. Monobacán. También sigue sobre la pared celular. ¿Dónde? ¿Dónde toman los monobacán? ¿En qué parte de la pared? ¿Qué síntesis? La elongación del péptido urinar, ¿cierto? Bactericidas. Estructura química, anillo betalactámico monocíclico. Toxicidad, reacciones adversas comunes a otros betalactámicos. ¿Cuáles son? Reacciones de la piel. Se administran por vía parenteral. Espectro, los monobacterios. Gram negativos aeróbicos. Buena efectividad frente a pseudomonas aeruginosa. No son efectivos frente a gram positivos y anaeróbicos. ¿A quién se parecen? Vamos a ver a los aminoglucósidos. Pero sin efecto tóxico. O sea, si yo quiero utilizar y combatir estas bacterias en un paciente nefrópata, prefiero monobacterias. Carbapenems, también del grupo de la elongación del péptido urinar. Estructura química, azufre endocíclico del anillo betalactámico, sustituido por un grupo metilo. Toxicidad, imipenem puede producir alteraciones neurológicas. Esto es importante. ¿Cuáles son las medidas de carbapenem? Imipenem, meropenem y altapenem. Esas no deberían usarse en las farmacias. Son de uso netamente hospitalario, autocultivo y antibiograma. El imipenem te da trastornos neurológicos. Espectro muy amplio. Posee el espectro de son mayor que conoce incluyendo gram positivos y gram negativos. Buena actividad frente a pseudomonas. ¿Dónde se producen las pseudomonas generalmente? En las UCIs, ¿no? No van a encontrar infectados de pseudomonas en la casa, ¿no? En las UCIs. Sus interacciones, miren ustedes, neurológicas. Si hablamos de carbapenem, sobre todo imipenem, hablamos de convulsiones y alteraciones neurológicas, sobre todo con ciclosporina,
y teofilina. Glicopéptidos. Solo hay dos: vancomicina y teicoplatina. Pregunta de examen. ¿Qué te dan estos glicopéptidos? Vancomicina y teicoplatina. Problemas en el oído, ototoxicidad y nefrotoxicidad. Generalmente son por vía parenteral. Muy activo frente a cocos gram positivos. La vancomicina se utiliza para las infecciones por estafilococcus meningii resistentes y para el tratamiento y profilaxis de endocardititis. ¿Ven ustedes abajo? La vancomicina está actuando ¿dónde? En la fijación de D-alanina con glicomicina. Interacciones de ellos, vancomicina y teicoplatina, oído y riñón. Aquí viene el grupo de las resistencias, por eso lo considero dentro de este grupo. Ahí está. Antimicrobianos que bloquean mecanismos de resistencia. Beta-lactamasas. ¿Quiénes son? Ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. Reacciones adversas leves, las más frecuentes: diarrea, náuseas, vómitos, exantema cutáneo y elevación de transaminasas. ¿Cuáles son los más comercializados? Ya lo dijimos. Van a encontrar amoxicilina más ácido clavulánico. Amoxicilina, un tipo de penicilinas de la pared celular asociado a un ácido clavulánico que va contra la beta-lactamasa. Por eso les dije, por eso los he unido. Pared celular con resistencia. Ahí están sus moléculas, también no se olviden. Igual, un resumen de las penicilinas que tenemos: penicilina G, cloxacilina, nitroxacilina, nafcilina, oxacilina. Estas tres de acá, perdón, son antiestafilococo, y los otros amoxicilinas son de espectro penicilina. Igual, cefaloporinas de primera, segunda, tercera generación, dosis y probablemente hacia qué microorganismo. No les voy a preguntar eso, pero deben de tenerlo en cuenta. Cada vez la epidemiología va cambiando, cada vez los microorganismos van cambiando, las resistencias van cambiando. ¿De dónde nos vamos a guiar? Hemos dicho, de SARS, por cierto, y de cada patología que estudiemos. Listo. Saquemos de la cabecita entonces la pared celular. Ya vimos pared celular. Ahora nos vamos a meter ¿a dónde? A membrana citoplasmática, aquella que no tenía esteroides y que nos ayudaba a la energía y el transporte de electrolitos o iones. ¿A quiénes tenemos? Miren ustedes. En su cabecita tiene que estar esto, ahí abajo. Membrana celular. Tres grandes grupos. ¿Ya? Polimixinas, lilopéptidos, ionóforos formadores de poros. Las polimixinas van a generar cambios conformacionales en la permeabilidad de la membrana citoplasmática. ¿Ya? Todo eso resumen en lo que te dice eso. ¿Ok? Permeabilidad. Los lilopéptidos van a generar cambios en la salida de potasio. Pero los lilopéptidos, como por ejemplo la daptomicina, tiene una característica principal: necesita de calcio para adherirse a la membrana y poder ejercer su función, o sea, salida de potasio. La materia necesita de potasio adentro para poder ejercer su función. No se olviden de eso. ¿Ya? Y los otros, que son ionóforos o formadores de poros, tenemos dos. Ionóforos, o sea, que actúan sobre canales de iones, sobre todo del potasio. Al revés, en vez de sacar, este medicamento va a meter demasiado potasio adentro. Generando ¿qué cosa? Potasio adentro, ¿qué pasa? Hiperpolarización, más positivo. Por lo tanto, no se da potencia de infección, por lo tanto, no cambia la permeabilidad de la membrana y la bacteria fracasa. ¿Qué diferencia hay entre el formador de poros? Estos son ionóforos.
valinomicina, tirosinas A y B, y los formadores de podo son las granicidinas. Las granicidinas, ¿qué hacen? Se juntan entre ellas a través de la membrana citoplasmática y forman un puente. Ellas, como antibiótico, como moléculas, van a formar el puente para perder o ganar electrones. Esa es la diferencia. Nosotros actúan sobre canales ya listos que están en la membrana. ¿Ok? Y las granicidinas nunca se dan por vía sistémica, porque tienen gran potencial hemolítico. Pregunta de examen, ¿cierto? Solo se dan por vía tópica. ¿Estamos? Y ahí ustedes lo leen, ahí cómo se produce y todo, ¿no? Polimicina B y colistina son nefrotóxicos y neurotóxicos en uso sistémico. No se absorben por vía oral, por lo que se han utilizado en infecciones gastrointestinales, por factores contra bacterias gram-negativas. También se utilizan por vía tópica. Bacitacina, gramicidina y tirosicinas A y B, activos frente a gram positivos, tóxicos por vía sistémica, son tóxicos, sobre todo la gramicidina por su potente efecto hemolítico, y solo se usan en preparados tópicos. Estructura de la catoricina. Igual, ¿cómo actúa? Miren ustedes, la catoricina que ven acá, antes del potasio, calcio. Necesita de calcio para poder anclarse a la membrana y luego produce la actividad de potasio. Esos son los membranas citoplasmáticas. Nos vamos ahora a la carnecita, a la síntesis de proteínas. Por lo tanto, debemos de recordar qué cosa. Esta figura de acá, ribosomas. 30 y 50 S. ¿Cómo eran los eucariotas? 40 y 60 S. Lo vengo repitiendo miles de veces. Generalmente en los exámenes te preguntan esto de acá. ¿Cuál es el costo sobre 30 S? Cualquiera de estos. ¿Cuál es el costo sobre 50 S? De estos cuadritos. Pero nosotros no vamos a aprenderlo así. Así lo vamos a aprender. Esta es la iniciación de la síntesis proteica. Toda iniciación de la síntesis proteica de una bacteria inicia con el aminoácido metionina. Repito, toda síntesis proteica inicia con el aminoácido metionina, activando el ribosoma menor 30S, que tiene moléculas para ligandos A y para ligandos P, que se van a comenzar a adherir otros aminoácidos para formar el péptido grande de la ARN. Y luego se activa el 50S. Igual, eso tiene que ser de de chocolate. Si no, quedas sin estudiar todo. ¿Qué fases tenemos? Así como tenemos para el péptido glicano, también para los ribosomas. Inhibidores de la fase de activación. ¿Ya? ¿Quiénes son los inhibidores de la fase de activación? La amilosina. O sea, cuando el aminoácido metionina recién está entrando a la activación del 30S. Estamos, ahí está la explicación acá. Mupirocina, bacteriostático, extraído de pseudomonas, se mide competitivamente la enzima isoleucina ARN sintetasa, por lo cual no puede incorporarse la isoleucina. Primero se forma metionina y luego se forma isoleucina. ¿Quién va a intervenir en que no se adhiera la isoleucina? La mupirocina. Inhibidores del inicio de la síntesis proteica. ¿Ya? Cuando esta formimetionina que se ha formado va a entrar en contacto con el 30S. Antes de entrar a las sales A y B de los ligandos. ¿Cuáles son? Oxazolidionas y aminoglucósidos. De las oxazolidionas, ¿cuál es la más representativa? Glitazolid. De los aminoglucósidos, ¿ya? Naturales, y tenemos semisintéticos también.
¿Cuál es lo importante acá? Poseen un anillo aminoxiditol. Este anillo aminoxiditol de los aminoglicósidos, porque esos glicósidos se van a unir a azúcares. ¿Ya? Pero ¿cuál es lo que va a causar eso? Que también no solo incluye ribosomas de 50 y 30 S, también de 40 y 60 S. ¿Qué quiere decir eso? Que el aminoglicósido puede actuar sobre los centros centrales. Por eso su daño es vestibular y nefrotóxico. Ahí va su toxicidad. Inhibidores de la aplicación de la aminoacetilina R-transferasa al ribosoma, la tercera parte de la síntesis proteica. Tetraciclinas. ¿Quiénes son? Doxiciclina, minociclina, oxitetraciclina, tetraciclinas. Pigeciclinas son componentes del segundo grupo que se llama glicilciclinas. ¿Ok? No se van a confundir, algunos estudian todo lo que tiene glicilciclinas son tetraciclinas. ¿Ya? A excepción de qué? Pigeciclina, que es una glicilciclina. ¿Quiénes van a inhibir la elongación de ese ARN? No me está hablando de la elongación del peptidoglicano, sino de la elongación del ARN. ¿Quiénes van a ser? Afenicoles, entre ellos clorafenicol y diafenicol, que se fija la proteína del cromosoma 50S, lincosamidas, como la linamicina y la lincomicina, ¿ya? Macrólidos y cetólidos, estreptograminas y ácido fucílico. Esos van a inhibir que se elongue el ARN. ¿Ya? Entonces tenemos inhibidores de la fase de activación, o sea, en el aminoácido, en el primer aminoácido, inhibidores del inicio de la síntesis, el aminoácido cuando se junta o cuando entra en acción con los ribosomas, sobre todo el 30S, los que van a inhibir la activación de la aminoácido R-transferasa al ribosoma y los que van a inhibir la elongación del ARN. Dentro de macrólidos y cetólidos tienen grupos, ya casi no se muestran. Primer grupo, segundo grupo, así como de primera, segunda, tercera generación. ¿Qué aminoglicósidos tenemos para que conozcan? Canamicina, tobramicina, lilacina, diazomicina, gentamicina. ¿Ya? Ese es para tener conocimiento de los aminoglicósidos. ¿Cuál era la desventaja? Que actúan también sobre células eucariotas. Igual acá. Anfenicoles. Cloranfenicol, principal representante. Toxicidad. Depresión de la médula ósea causando pancitopenia, a veces grave. Síndrome gris del recién nacido. Pregunta de examen. La característica del clorfenicol es que difunde sus características también en los aquí. Lincosamidas. Cuidado con las lincosamidas, sobre todo con la lincomicina. ¿Quiénes son los representantes? Clindamicina y lincomicina. Su principal riesgo es de producir colitis pseudomembranosa. Actúan a nivel de ribosoma 50S. El tratamiento por más de 7 a 10 días de estos, sobre todo en la lincomicina, produce colitis pseudomembranosa. Macrólidos, representantes de los macrólidos: eritromicina, esmiramicina, fosamicina, midecamicina, grosiclomicina, citromicina, claritromicina, teritromicina. De ellos, cuidado con la teritromicina. Aumenta las crisis o empeora a pacientes con miastenia gravis. Pregunta de examen también. Su espectro, es importante también de los macrólidos. Espectro, similar a la penicilina.
pero también son efectivos frente a Legionella neumófila, Mycoplasma pneumoniae y algunas infeccias citadinas. Vías de administración, cada uno de dosis para que ustedes tengan. Tetraciclinas. Doxiciclina, minoxicilina, tetraciclina, oxitetraciclina, tigecidina, no la tigecidina. ¿Estamos? No se van a olvidar, yo le puedo poner de todas estas tinas que no pertenecen a las tetraciclinas. ¿Sabes, no? Bueno. Esto es importante. Paciente que toma tetraciclinas, cuidado con la digoxina. Riesgo de intoxicación digital. ¿Cómo estaría el electrocardiograma? Eso les voy a preguntar en el examen. Les voy a poner un casito, se lo ha pasado a preguntarles ahora. Un caso clínico con electrocardiograma. Me olvidaba. Paciente asmático, ¿con qué hay que tener cuidado? ¿Qué medicamento que está ahí? Teofilinas. ¿Qué dice ahí? Aumenta la toxicidad por teofilina. Ojo que les estoy poniendo las interacciones de antibióticos en igual interacción. Pocas veces les preguntan sobre el espectro, pero es importante saberlo para que ustedes lo vean. Pero en los exámenes les preguntan toxicidad, interacciones y mecanismos de acción, grupos. Ácidos nucleicos, todos los medicamentos que van a actuar sobre el ADN, tanto por su enrollamiento, sobre sus enzimas. ¿Okay? Rifampicina, la más representativa, rifampicina B. ¿Qué hace? Inhibe la síntesis de ARN ribosómico y mensajero al bloquear la solubilidad beta de la ARN polimerasa, ARN detective. Impide el inicio del proceso de transcripción, pero carece de efecto antiviral si la transcripción ya es iniciada. Esto es importante. Estos medicamentos, como también las medicinas, necesitan que ¿en qué fase esté el microorganismo, la bacteria? ¿En fase de reposo? No, en fase exponencial, en fase de crecimiento para que puedan actuar. ¿Verdad? Quinolonas, las más representativas, las fluoroquinolonas, se unen al ADN roto y a la topoisomerasa formando un complejo ternario quinolona ADN topoisomerasa de forma irreversible, impidiendo así la transcripción y replicación. ¿Dónde actúan las quinolonas? Sobre las topoisomerasas. Generan un complejo. ¿Verdad? Nitroimidazoles, ¿cuáles son? Metronidazol, tinidazol y omidazol. Nitrofuranos, la más representativa, nitrofurantoína, antibiótico de elección para problemas urinarios. Igual. Este cuadrito también lo puse acá para que conozcan que las quinolonas tenemos de primera generación, con el ácido láctico, las de segunda generación, como el norfloxacino, las de tercera generación, que son ciprofloxacino, levofloxacino, y las de cuarta generación, el moxifloxacino y el gemifloxacino. Amplia o amplio espectro. Entre más generación sea, más amplio será su espectro. Este es el espectro de las quinolonas, interacciones, estructuras. Yo les puedo preguntar, ¿cuáles de las fluoroquinolonas es de primera generación? ¿Cuál es la unidad?
ácido nalídico. Preguntan eso. Igual, farmacocinética, dosis. Y por último, aquellos que van a intervenir sobre el ácido fólico, el metabolismo del ácido fólico. Para eso, ¿qué tienes que saber? ¿Cómo se forma el ácido fólico? Aquí está. ¿Por qué señalé esto? Porque está en la formación del tetrahidro o ácido tetrahidrofólico, ¿no? La síntesis de ácido tetrafólico se obtiene a partir de dos moléculas. Pregunta de examen. Una llamada teidina y la otra llamada PABA o ácido paraquinonotensólico. ¿Será? Por eso le pregunto, porque eso es básico. ¿Ya? En la imagen está el PABA. ¿Ya? Entonces, se forma el ácido dihidropecterólico. Posteriormente, por adición del ácido glutámico, se va a formar el dihidrofólico, y del dihidrofólico recién nace el ácido. Entonces, ¿qué medicamentos van a descartar sobre eso? Sobre la síntesis. Las sulfamidas. Aquí está. Sulfamidas. Trimetoprim con trimoxazol. Generalmente vienen juntas, ¿no? Vienen medicamentos juntos. Ácido paraquinonotensólico, molécula de teidina, dihidrosintetasa, tiene esto acá, sulfamida. Ácido dihidrofólico, para que se la pueda el hidrofólico tiene acá, y metformina. Dos cosas importantes acá. Estos medicamentos, obviamente, van a actuar sobre los coagulantes orales, riesgo de hemorragia, y antidiuréticos orales, riesgo de hipoglucemia. ¿Ya? Lo mismo que vimos ayer. Reacciones adversas de cada uno. ¿Ya? Lo hemos visto de cada medicamento, pero esto es como un resumen. ¿Por dónde vamos a pasar los medicamentos? Sangre, se puede ir a la leche materna. ¿Quiénes son grupos A? Concentración de leche de más del 50%, lo que voy a encontrar antibióticos en la leche materna más del 50%. ¿Ya? Absorbibles por el laxante. Grupo B, concentración escasa de leche materna. ¿Cuáles son los que voy a encontrar en menos? Microfuratoína, ácido anhidrícico y metronidazol. ¿Cuáles pasan hacia la barrera fetoplacentaria? Aminoglucosa, vitamina B, microfuratoína y organismos. Interacciones o oxidaciones producidas por cada uno. Como hemos visto cada diapositiva, este es un cuadro resumen de cada grupo, por grupo farmacológico. Igual, otra forma de clasificarlo, ¿no? Lo mismo que les va a aparecer en calcio. Igualito el Goldman tiene sobre sodio. Lo más importante de esto, para que se lleven ustedes, los nombres comerciales de los antibióticos. Ya casi nadie receta por nombre genérico. Deberíamos hacerlo por nombre genérico. Ahora bien, combinados, antibióticos combinados. Igual, lo mismo.